En el planeta Xerox, había una regla tácita que todos los visitantes aprendían en el momento en que llegaban. Nunca intentes. Descubre el rostro de la princesa Cera. La gente de Xerox, una raza alienígena avanzada conocida, como los Archali, eran hermosos. Sus rasgos, como estatuas talladas de perfección de otro mundo. Pero Sara, su princesa, era algo completamente diferente. Su belleza tenía un poder que iba más allá de lo físico. Ella no era solo un objeto de admiración. Ella era el corazón de su gente. Sin embargo, había un misterio sobre ella que nadie se atrevió a resolver. La cara de Sara estaba siempre cubierto por un velo, una pieza de tela translúcida reluciente que brillaba, como polvo de estrellas a la suave luz del palacio. Nadie le había visto la cara en años. De hecho, a nadie se le permitió hacerlo. Era una tradición impregnada de secretismo y costumbres ancestrales que había perdurado durante siglos. Según los ancianos de El Arcali, cualquiera que intentara ver su rostro antes del momento señalado sería maldecido, conducido a la locura o esclavizada a una fuerza ancestral. Era una regla que había protegido a Sara desde que tenía uso de razón. Y sobre él, años, se había convertido en algo más que una regla. Era una leyenda, una que pocos se atrevían a desafiar. Pero el capitán Arkvance estaba diferente. No le tenía miedo a las viejas historias. El mercenario humano había visto su parte de extraños y peligrosos mundos. Su trabajo era simple. Entregue un mensaje a la princesa Sara y reciba el pago. Pero a Eric no solo le importaba su cheque de pago. Estaba intrigado por Sara. Había algo en el misterio, rodeándola que tiró de él. Algo más que la leyenda de su rostro. Había conocido a la realeza alienígena antes, y había aprendido rápidamente que el verdadero poder a menudo yacía oculto detrás de muros de misterio y tradición. Sara, la princesa de Xerox, había construido un muro a su alrededor, un muro que estaba decidido a construir para escalar. Al entrar en el palacio, Arik no pudo evitar maravillarse de su belleza. Las paredes estaban hechas de piedra pulida que brillaba con la tenue luz, cubiertas de intrincadas tallas que decían: la historia del pueblo Archali. Había estado en muchos mundos alienígenas, pero nada lo había preparado para este lugar. Era antiguo, pero tenía la sensación de algo vivo, respirando secretos del pasado. Los guardias afuera el gran salón no dijo una palabra. Cuando Arik se acercó, lo observaron en silencio, con los ojos ocultos detrás de un rostro oscuro y elegante. Cascos. Habían escuchado los rumores sobre el mercenario humano, audaz, imprudente y no se deja intimidar fácilmente. Él estaba acostumbrado a esa reputación. Caminó hacia adelante con confianza, sus botas resonando en el suelo de piedra. Adentro, la princesa Sara esperaba. Ella se sentó en un trono hecho de cristal, su espalda recta, su postura majestuosa. Su velo brilló mientras atrapaba la luz, pero su rostro permaneció oculto. Había una elegancia tranquila en ella, una sensación de poder que irradiaba de ella sin que ella necesitara decir una palabra. Incluso desde esta distancia, Arik podía sentir su presencia de fuerza que parecía llena toda la habitación. Cuando se acercó, el silencio se extendió entre ellos. Podía sentir el peso de la colgante personalizado en el aire, la tradición centenaria que la había mantenido aislada del mundo. Él podía sentirlo, pero él no le tenía miedo. No estaba aquí para seguir las reglas. Él estaba aquí por algo más. Algo que tenía nada que ver con la tradición o las historias antiguas. Él estaba aquí para entender a la mujer detrás del velo. Cuando se detuvo ante ella, habló primero, con la voz firme. «Princesa Sara», dijo, inclinándose ligeramente. «Traigo un mensaje del Consejo Galáctico. Desean discutir asuntos de paz con tu gente». Sara no se movió. Sus manos descansaron en los brazos de el trono, los dedos ligeramente curvados, pero su mirada nunca lo abandonó. Aunque él no podía ver su rostro, Arik sintió como si lo estuviera estudiando, midiéndolo con la tranquila intensidad de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. «Di tu mensaje». «Humana», respondió ella, con su voz suave pero dominante. La forma en que hablaba tenía el peso de la autoridad, aunque su tono nunca fue duro. Era casi como si ella fuera esperando a que él demuestre que es digno de su atención. Arik no se sintió intimidado. Había hablado con líderes a través de la galaxia,
muchas de ellas mucho más poderosas e influyentes que Sara. Pero había algo en ella que le hizo detenerse. No era solo su belleza, era algo más profundo, algo que él no pudo ubicarlo todavía. Él le entregó el sello oficial de la galaxia, consejo, que ella tomó sin decir una palabra. Sara miró brevemente al sello y volvió a mirarlo a él. El consejo nos desea, para considerar una alianza. Arik continuó, sintiendo ahora que su silencio no era un despido. Fue un desafío. La guerra, con el Drake está aumentando, y creen que el Archali podría cambiar el rumbo. Necesitan tu apoyo. La expresión de Sara seguía siendo ilegible, pero la tensión en la habitación era palpable. Él, Draer, una raza alienígena feroz y brutal, había estado atacando sistemas pacíficos durante años. Sus barcos eran rápidos, sus armas devastadoras y su hambre de poder insaciable. Todos los planetas a su paso se habían caído o habían quedado en ruinas. Si él, Archali, podría prestar su fuerza, el equilibrio de poder en la galaxia cambiaría. Pero Sara no era tonta. Ella sabía. El Consejo no estaba ofreciendo una alianza por amabilidad. Estaban desesperados, y los Arcali habían estado aislados durante demasiado tiempo. Eran una raza orgullosa y su poder era inmenso. La pregunta, ¿arriesgarían todo para ayudar a extraños en una guerra que no tenía nada que ver con ellos? Ella se puso de pie lentamente. El trono de cristal cambiando ligeramente a medida que se levantaba. Su presencia se hizo aún más fuerte. Are podía sentir el peso de su decisión flotando en el aire. Pero él no estaba allí solo para hablar de política. Él vendría por algo más, aunque todavía no estaba seguro de cómo abordarlo. Había pasado años en mundos diferentes, conociendo a todo tipo de seres, pero ninguno le había intrigado tanto como ella. ¿Por qué no muestras tu rostro, princesa?, preguntó Eric antes de que pudiera detenerse. Hubo una larga pausa. Los ojos de Sara parpadearon por un momento, y la tensión en el aire pareció duplicarse. Eso era una pregunta que muchos se habían hecho, pero pocos se atrevían. A pesar de todo el miedo y la leyenda que la rodeaban, nadie había tenido el coraje para preguntarlo directamente. Pero Arik no tenía miedo. Él nunca había tenido miedo de lo que otros temían. Había vivido su vida al límite y no estaba dispuesto a detente ahora. Sara no respondió de inmediato. En cambio, ella lo estudió por un momento. Su mirada se suavizó lo más mínimo. ¿Temes la maldición, humano?, ella preguntó, su voz un susurro ahora. Arik sacudió la cabeza, encontrando su mirada uniformemente. No, no creo en las maldiciones, princesa. Creo en la gente. Los ojos de Sara se entrecerraron ligeramente como si estuviera sopesando sus palabras. Durante mucho tiempo, ella dijo, nada, solo de pie frente a él, el velo aún colgando entre ellos. Había algo en ella. Expresión, algo casi como arrepentimiento o añoranza. Fuiste primero en decirme esas palabras. Su voz era baja, pero Arik escuchó el indicio de algo vulnerable debajo de su tono regio. Arik asintió, sintiendo el cambio en él. Conversación. Ya no se trataba solo de política o guerra. Se trataba de algo más profundo. No estoy aquí para juzgarte, princesa. Estoy aquí para entender. Sara miró el sello en sus manos. Y por un momento, Arik pensó que podría decir más, pero luego simplemente asintió. Muy bien, humano. Ella dijo, has dicho tu parte. El consejo recibirá su respuesta a su debido tiempo. Arik se inclinó de nuevo, pero esta vez sintió algo diferente en el aire. El desafío entre ellos no había terminado. Solo acaba de empezar. Al salir de la habitación, no pudo evitar preguntarse qué había detrás del velo. No era solo una barrera de tela, era una barrera entre dos mundos. El mundo de los Archali y los mundo de los humanos. Y de alguna manera sabía que su futuro estaba ligado a eso. Barrera, a Sara y a cualquier secreto que se ocultara en sus ojos. Los días, tras la llegada de Eric Vance a Xerox, nos llenamos de tensión. El mensaje había sido entregado, y la princesa había. Escuché la petición de ayuda del consejo. Pero a pesar de su exterior tranquilo, Eric pudo. Siente el peso de la decisión presionándola. Cada vez que se encontraba con Sara en el gran salón, veía lo mismo. Expresión cautelosa. La princesa era más que solo realeza. Ella era un símbolo de la fuerza de su gente y su profunda tradiciones ancestrales.
y sin embargo, no pudo evitar la sensación de que estaba tan atrapada por su poder como lo estaba el velo, atrapando su cara. Arik no tenía idea de cuánto tiempo le tomaría a la princesa tomar una decisión. Pero una cosa estaba clara. No podía irse sin entender el misterio de Sara. Había algo en ella, algo en la forma en que se portaba, en la forma en que hablaba, y en el silencio que siempre la rodeaba que le dio curiosidad. Era poderosa, sin duda, pero también estaba sola. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que nunca sonreía, en la forma en que su mirada a menudo se dirigía hacia las ventanas como anhelando, por algo más que los muros del palacio. En el cuarto día de su estadía, recibió una invitación inesperada, una audiencia privada con la princesa. El mensaje llegó a través de una pantalla holográfica. Las palabras parpadeaban en el aire ante él. Estás invitado a cenar con la princesa Sara esta noche. Ven solo. Arik levantó una ceja. Esto no era algo que él esperaba. La princesa, a pesar de todo su misterio y distancia, nunca había. Le dio una invitación personal. ¿Era esta una oportunidad para finalmente entenderla? ¿O fue una prueba? De cualquier manera, Eric no rechazó una oportunidad. Había lidiado con muchas más situaciones peligrosas en su carrera, pero algo le dijo que esto era diferente. Esto fue algo personal. Esa noche amaneció con su atuendo casual, sencillo pero chaqueta negra ajustada con las insignias de su grupo mercenario, los Starborn. No, armadura, sin armas. Esta noche sería un hombre, no un soldado. El palacio era más tranquilo de lo habitual mientras caminaba por sus pasillos de mármol. El único sonido, el suave eco de sus pasos. Las paredes estaban adornadas con intrincadas tallas de Archalius en batallas pasadas ganadas, tratados firmados, reyes coronados. Eso. Estaba claro que la historia era una gran parte de su cultura, pero Eric no pudo evitar preguntarse cuánto de ella era historia y cuánto era mito. Cuando llegó al comedor, fue recibido por dos asistentes que lo guiaron adentro sin una palabra. La habitación era grande con una mesa larga puesta en el centro, pero a diferencia de la grandes diseños dorados del palacio, esta habitación era simple, casi humilde en comparación. Las paredes estaban cubiertas de ricos tapices que representan escenas de la naturaleza y leyendas antiguas. El aire era espeso por el olor a comida fresca, aunque solo había dos lugares puestos en la mesa en el otro extremo. Princesa Sara, sentada, su velo brillando suavemente a la tenue luz. Su espalda estaba recta, y, aunque parecía tranquila, Eric podía sentir la sutil tensión en el aire. No era solo el peso de su título, sino algo más profundo. Ella todavía estaba ocultando algo, y Eric sabía que lo habría hecho. Ser paciente para descubrirlo. Capitán Vance, dijo Sara en voz baja, con la voz firme, pero distante. Espero que hayas encontrado su estancia en Cerca es cómoda. Arik sonrió levemente mientras se sentaba frente a ella. Me han tratado bien, princesa. Gracias por la invitación. Él la miró por un momento, notando cómo sus ojos parecían parpadear solo por un instante antes de volver su atención a la comida que tenía ante ella. Por favor, ayuda. Tú mismo, dijo Sara, señalando la propagación de la comida ante ellos. Los platos no le eran familiares. Carnes asadas, frutas que brillaban a la tenue luz, y una variedad de verduras extrañas. Cogió un plato de frutas y colocó unas cuantas a su lado de la mesa, guardando sus ojos en ella. Había algo en la forma en que se comportaba que lo intrigaba. No era solo su belleza, fue el aire de autoridad que se aferraba a ella. Incluso en este ambiente tranquilo e íntimo. Por un momento, comieron en silencio. La comida era sorprendentemente deliciosa. Los sabores atrevidos y frescos. Pero Arik no pudo evitar la sensación de que esto no fue solo una cena. Fue una prueba. Una forma de que Sara viera si podía manejar algo más que la política del ayuntamiento. Mensaje. Finalmente, tras varios minutos de silencio, habló Sara. Dime, Arvance, ¿por qué sigues haciendo preguntas a las que nadie más se atreve? Eric bajó el tenedor, sorprendido por ella. Franqueza. ¿Qué quieres decir con el velo? Ella dijo, su voz más suave ahora. ¿Sobre la maldición? No eres como los demás. Ellos me temen a mí, pero a ti. Tú lo haces. No. Ahora había un toque de curiosidad en su voz, una grieta en su compostura habitual. Arik se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los de ella.
He visto demasiadas leyendas en mi tiempo para creer en maldiciones. Princesa. Y francamente, no creo que seas el tipo de persona que se esconde detrás de viejas supersticiones. Eres más que eso. No necesitas un velo para ocultar tu fuerza. Los ojos de Star volvieron a parpadear, esta vez con algo cercano a sorpresa. No era frecuente que alguien le hablara así. La mayoría de la gente, ya sea por miedo o respeto, mantuvo su distancia, pero no Eric. Él era diferente, y eso la hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad. Inclinó ligeramente la cabeza. Tienes razón, dijo ella después de un largo rato. Pausa. Pero hay cosas en mi pasado que no se pueden olvidar. El velo no siempre fue un símbolo de misterio. Fue una forma de protección para mantener a aquellos que buscaban controlarme en Bye. La curiosidad se profundizó. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Querrían controlarte? La mirada de Sara cambió. Sus ojos se oscurecieron por un momento. Ella no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se extendió espeso y pesado. Eric pudo ver que esto no fue un tema fácil para ella. Estaba decidido a entender, a aprender la verdad detrás del velo. Quizás otro tiempo, dijo, su voz teñida de tristeza. No estoy listo para compartir eso. Parte de mí con cualquiera. Todavía no. Arika sintió, sintiendo que había cruzado una línea. Él sabía mejor que empujar también. Duro. Lo entiendo. Pero si alguna vez quieres hablar, hizo una pausa. Estoy aquí. Sara lo miró durante un largo momento, su expresión ilegible. Entonces ella dio un asiente levemente, reconociendo sus palabras. Gracias, capitán. El resto de él. La cena transcurrió en relativa tranquilidad, pero algo había cambiado entre ellos. No fue solo la tensión política. Entre sus mundos, fue algo más personal. Eric lo había visto en sus ojos. Había alcanzado algo dentro. Ella, algo que no estaba acostumbrada a compartir. Y aunque todavía usaba el velo, Eric podía sentir que estaba. Lentamente comenzó a confiar en él de una manera en la que ella no había confiado. ¿Alguien en años después de la cena? Sara se puso de pie, señalando que la audiencia había llegado a su fin. Debo retirarme por la noche. Usted es libre de descanse, capitán Vance. Mañana discutiremos más a fondo la solicitud de consejo. Ark se quedó inclinándose ligeramente. Gracias, princesa. Lo espero con ansias. Como él, girado para irse, no pudo evitar mirarla de vuelta. Sara se quedó quieta, su espalda recta, su velo brillando como una barrera entre ellos. Esta noche, eso me sentí un poco menos impenetrable. Arik sabía que el camino por delante no sería fácil. Había secretos enterrados debajo de la superficie de este mundo, y el pasado de Sara era uno de ellos. Pero él había dado su primer paso adelante. Las preguntas que tenía estaban lejos de terminar, y ahora tenía la sensación de que las respuestas podrían provenir de una sola persona, que tuvo el coraje de desafiar el velo. Los días posteriores a la cena de Eric con la princesa, Sara estuvieron tranquilos, pero algo en el aire había cambiado. Las paredes del palacio, una vez frías y distantes, ahora parecía un poco más cálido. Arik podía sentirlo mientras se movía por los grandes salones y no hablaba. Entendimiento entre él y Sara, una grieta en los muros de misterio que la habían rodeado durante tanto tiempo. Aunque Sara todavía usaba su velo, hubo un cambio en su comportamiento. Ella no estaba tan distante, ni tan fría como lo había estado antes. Sus conversaciones comenzó a alejarse de la política y la guerra con los Draer. Ella había empezado a preguntar. También se pregunta sobre su pasado, sus experiencias como soldado, lo que lo llevó a este punto de su vida. Ari fue cuidadoso con sus respuestas, siempre vagas cuando se trataba de su pasado. Allí, eran cosas que ni siquiera quería recordar, pero cada día se acercaba más, y cada vez que la veía, me sentí más atraído por ella. Sin embargo, no era solo su belleza lo que era innegable. Era la forma en que se comportaba, la fuerza silenciosa que irradiaba de ella, incluso cuando estaba en silencio. Había algo sobre la princesa que tiró de él, algo más que el misterio de su rostro. Una tarde, Arik fue convocado al patio central del palacio. Era un lugar que no había visto mucho desde su llegada. El espacio abierto estaba rodeado de imponentes muros cubiertos de hiedra, y el suelo estaba salpicado de pequeñas flores de colores que parecía brillar a la luz del sol.
En el centro del patio había una fuente. Su agua brillaba mientras fluía hacia una piscina. Era un lugar pacífico, una dura. Contrasta con la atmósfera tensa que a menudo se cernía sobre el palacio. A Arik le habían dicho que la princesa quería. Habla con él de nuevo. Llegó temprano, ansioso por ver qué novedades habían surgido de sus conversaciones anteriores. Se sorprendió al ver que Sara ya estaba allí parada junto a la fuente, de espaldas a él. Vale brillaba en él. Luz, pero podía ver que ella no estaba simplemente mirando el agua. Su postura estaba tensa, con los hombros rígidos, como si se estuviera preparando para algo. Princesa, Eric llamó suavemente mientras se acercaba. Sara se volvió lentamente, sus ojos, conociendo a los suyos. Había algo diferente en su mirada. Ahora, algo crudo, algo vulnerable que no lo había hecho. He estado allí antes, Capitán Vance. Ella lo saludó, su voz aún tranquila, pero con una ligera ventaja. Gracias por conocerme. Ar pudo ver que hay algo en su mente. Por supuesto. Princesa, ¿qué te preocupa? Sara dudó un momento, sus dedos rozando el velo como si no estuviera segura de qué hacer a continuación. He estado pensando mucho en nuestro conversaciones, dijo, su voz más tranquila ahora, sobre la maldición, sobre mi pasado, y he decidido que no puedo. Escóndete detrás del velo por más tiempo. Eric sintió una sacudida de sorpresa atravesarlo. Durante semanas, había mantenido su rostro oculto, sin querer hablar sobre lo que había detrás de la tela, y ahora decía que, finalmente lo revelaría. No estaba seguro de estar listo para lo que eso significaba. Solo había visto destellos del rostro de Sara. Sus ojos, sus labios, pero nada más. Había habido rumores sobre su apariencia, susurros de que su rostro estaba maldito, que nadie pudiera mirarlo sin ser consumido por la locura. Arik siempre había descartado esas historias como superstición. Pero ahora, mientras se paraba frente a ella, se preguntaba si habían algo de verdad. No tienes que hacer esto, Sara, dijo con cuidado. Si no estás listo, no hay vergüenza en esperar. Ella sacudió la cabeza lentamente, una leve sonrisa tocando sus labios. Me he escondido de esto. Momento durante demasiado tiempo. Es hora de que lo enfrente. Es hora de que me enfrente a mí mismo. Sara llegó hasta su velo. Los dedos temblaban levemente mientras agarraba la tela. Por un momento, Eric pensó que podría cambiar de opinión. Pero luego se quitó el velo y lo dejó caer al suelo. Lo que vio le dejó sin aliento. Su cara estaba diferente a todo lo que había esperado. No hubo desfiguraciones, ni cicatrices, ni maldiciones. En cambio, lo que vio fue un rostro de sorprendente belleza, piel impecable, rasgos afilados y ojos que parecían brillar con una profundidad silenciosa. Ella era más hermosa que cualquier persona, humana o extraterrestre, que jamás haya visto. Pero no fue solo su belleza física que lo impresionó. Era la tristeza en sus ojos, el peso de años escondiéndose. Había algo en lo profundo de su mirada, algo oscuro que podía sentir, algo por lo que ella se había mantenido encerrada. Demasiado tiempo. Arik dio un paso adelante, con la voz baja. Sara, pero ella la sostuvo. Mano, silenciándolo. No lo entiendes. No se trata de cómo me veo. Eric, se trata de lo que cree mi gente, lo que cree el consejo. El velo es un símbolo de poder, sí, pero también es un símbolo de miedo. Un miedo que han usado para controlarme. RX ceño fruncido. ¿Qué quiere decir? Sara suspiró. Sus hombros. Flacidez como si el peso de los años de repente se hubiera vuelto demasiado insoportable. Ella se sentó en el borde de la fountain, con los ojos hacia abajo. Cuando era más joven, me dijeron que mi rostro tenía un gran poder, que podía. Lleva a mi pueblo a la grandeza o destruyelo. Oh, hubo quienes quisieron. Úsame para sus propios fines. Oh, me mantuvieron oculto. Mi velo se convirtió en un símbolo de control, una forma de protegerme de aquellos que querían manipularme. Arik escuchó atentamente. Las piezas de el rompecabezas comienza a encajar en su lugar. Entonces, te ha mantenido oculto todo este tiempo por miedo. Tu gente tenía, por tu propio poder. Sara asintió, su voz apenas un susurro. Sí, dijeron. Yo era demasiado peligroso para ser visto. Pero la verdad es que nunca fui peligroso. Y
Solo quería ayudar a mi gente con el miedo a lo que creían. La carne se volvió real. Se convirtió en la razón de mi aislamiento. Eric se acercó, agachándose frente a ella. Sara, no eres lo que ellos piensan. Nunca has sido peligroso. Te has estado escondiendo de ti mismo, de quien eres realmente. Ella. Los ojos se encontraron con los suyos y, por un momento, Arik vio un destello de esperanza. Su esperanza que tenía. Ha estado enterrado durante tanto tiempo, pero fue rápidamente reemplazado por la duda. Miedo desarraigado de lo que podría suceder a continuación. Yo no sé si puedo cambiar las cosas, Arik dijo en voz baja. No sé si mi gente alguna vez me aceptará por lo que realmente soy. Arik se acercó, gentilmente, tomando su mano en la suya. No tienes que hacerlo sola, Sara. Yo te ayudaré. No dejaré. Ellos ya no te controlan. Su aliento se le atascó en la garganta, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Sara se permitió creer de verdad en algo, en alguien. Ella miró a Arik, sus ojos buscando en su rostro. Cualquier señal de duda, pero no había ninguna. ¿Te quedarías a mi lado? Ella preguntó. Ella. Voz llena de asombro silencioso. Arik asintió, agarrando su mano con firmeza. Yo ya. Simplemente se sentaron juntos en el patio, el sonido silencioso de él, fuente llenando el espacio a su alrededor. Se sentía como si se hubiera levantado el peso de siglos, el velo no solo de tela, pero de miedo y duda finalmente arrancados. Sara sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y por primera vez no era una sonrisa escondida detrás de un velo, era una sonrisa que salía de su corazón. Yo no sé lo que depara el futuro, Arik, pero estoy listo para enfrentarlo. ¿Listo para enfrentarme a mí mismo? Adex apretó su mano suavemente. Su corazón se hinchó con una emoción que no esperaba esperanza. El viaje por delante sería difícil, y el camino sería. No será fácil. Pero por primera vez, Sara ya no sentía que caminaba sola. Los días posteriores a los de Sara, Reveal estaban callados, pero tensos. La princesa, por primera vez en muchos años, había permitido que alguien le viera la cara. No solo Arik, sino el mundo. Ella se había quitado el velo, no como un acto de rebelión, sino como un acto de curación. Y. Si bien las paredes del palacio todavía se sentían cargadas de historia y tradición, ahora había un cambio sutil en la forma en que la gente la miró. Su gente, sus súbditos. Pero el cambio no pasó desapercibido por todos. Eric podía sentir la corriente subterránea de tensión que corría por el palacio como un hilo invisible. Tormenta creciente de la que nadie parecía dispuesto a hablar. No era solo el consejo quien había velado durante mucho tiempo por la princesa. Había otros en las sombras, aquellos que habían ayudado a construir los mismos muros detrás de los que ella había quedado atrapada. Algunos de ellos todavía no quería que ella liderara. Algunos de ellos no querían que ella fuera libre. Estaban empezando a hacer sus voces oído. Al séptimo día después de su decisión de permanecer desenmascarada, se convocó a una reunión especial de la Consejo, los asesores y los oficiales militares de más alto rango de Arcali, Imperio. Se le había pedido a Arik que asistiera, y aunque no sabía qué esperar, sabía que la tensión en él. El aire estaba a punto de romperse. La habitación era grande, revestida con paredes de piedra oscura que parecían absorber el ruido. Mesa larga. Se extendía por el centro de la sala con los miembros de consejo sentados a su alrededor. A la cabeza de la Sara estaba sentada a la mesa. Su postura seguía siendo majestuosa, aunque su mirada era más cautelosa de lo que Eric la había visto antes. Había un cambio palpable en el aire cuando se abrieron las puertas de la cámara y los murmullos de consejo se hicieron más silenciosos. Arik se puso de pie, al otro extremo de la sala, observando de cerca la interacción. Su papel aquí no estaba claro. Había sido invitado debido a su posición como fuerza neutral en el conflicto en curso con los Raer, pero sospechaba que su presencia tenía otros motivos también. Sara aún no era aceptada por toda su gente, y había quienes en la sala la veían como una amenaza a la estabilidad que habían estado construyendo durante años. Usted nos convocó, Su Alteza. Un hombre mayor habló, su voz lleno de autoridad. Sus ojos nunca se apartaron de Sara, aunque había una leve mueca de desprecio en sus labios. Hemos sido pacientes contigo, pero esta exhibición, señaló hacia su rostro, está creciendo más allá de nuestro alcance. Tolerancia.
Sara no se inmutó, aunque las palabras dolieron. Ella mantuvo su expresión neutral, sus ojos fríos y calculadores. Yo también he sido paciente, consejera, ella respondió con voz tranquila, pero firme. Es hora de que los Archali avancen. Y eso comienza conmigo. El consejero se burló, inclinándose hacia adelante, presionando sus manos contra la mesa. Mover, adelante. Eres un símbolo del miedo, Sara. Siempre lo has sido. El velo era un escudo, sí, pero también fue un recordatorio de que hay cosas en este universo. Eso no debería revelarse. Tu poder, tu rostro no debería ser visto por todos. Eso es peligroso. Ara pudo sentir la tensión aumentando en la habitación y pudo ver que Sara luchaba por mantener la compostura. Ella no había anticipado este tipo de resistencia, ni de la suya propia. Gente. Ella esperaba ingenuamente, quizás, que el consejo la apoyara, pero ellos fueron los que la atraparon en primer lugar. Ellos fueron los que la habían usado como peón durante años. Y ahora temían en que se convertiría si se libraba de su control. No necesito un velo para liderar, dijo Sara, su voz baja pero firme. Lo que temes no es mi cara. Lo que tú. El miedo es mi habilidad para liderar, y ya no me esconderé de eso. La habitación permaneció en silencio durante un largo momento. Eric podía ver las miradas cambiantes entre los consejeros, algunos de ellos incómodos con su desafío. Estaba claro que la princesa tenía más apoyo de la generación más joven, pero los consejeros mayores sostuvieron mucho del poder. No estaban listos para dejar de lado las viejas costumbres antes de que nadie más pudiera. Habla. Otra figura entró en la sala, un hombre mayor vestido con la misma túnica oscura que los miembros del consejo, pero con un aire distintivo de autoridad. Era alto, con el pelo canoso y afilado, calculador, ojos que se fijaron de inmediato en Sara. Su presencia pareció dominar la habitación, y la atmósfera cambió una vez más. «Basta», dijo el hombre, con su voz rica en autoridad. «Estamos aquí para decidir el destino del imperio, no discutir sobre tradiciones obsoletas». Los ojos de Sara se entrecerraron al encontrarse con su mirada. «Grandioso, Marsal Torín», dijo, con un tono más frío que antes. «¿Qué quieres?» Los labios de Torín se curvaron en un pequeño, casi, sonrisa imperceptible. «Quiero lo mejor para los Archali. Creo que estás perdiendo el tiempo. Las princesas Draer están creciendo, más fuertes cada día si no nos centramos en ellos. Si no dejamos de lado nuestras diferencias, entonces nada de esto importará». Arik no pudo evitar notar la tensión entre Sara y Torín. Había historia. Hay algo entre ellos que no se dijo, innegable. Sara siempre se había sentido prisionera en su propio palacio, y Torren fue quien la ayudó a mantenerla en esa prisión. Era un maestro de la estrategia, un líder militar experimentado, pero también era un hombre que había usado el miedo para controlar a Sara. Destino. «No me voy a sentar aquí y fingir que los Draer no son una amenaza», respondió Sara con la voz aguda. «Dios, ya no seré controlado, gran mariscal. Mi pueblo ya no será guiado por el miedo. Los guiaré con fuerza, con claridad, y no dejaré que nadie se interponga en mi camino». Torins. La sonrisa se desvaneció y sus ojos se volvieron fríos. «Hablas de claridad, pero eres cegado por tu propia arrogancia, princesa. Si continúas por este camino, nos dividirás. Causaremos más daño que bien». La expresión de Sara permaneció inquebrantable. «Entonces es bueno que tenga a alguien que me apoye», ella dijo, volviendo la mirada hacia Arik. Sus ojos estaban firmes, confiados, y por la primera vez en esta habitación, parecía la verdadera gobernante de los Arali. Arik dio un paso adelante, con la mano apoyada en la empuñadura de su arma lateral. La tensión era espesa en el aire y podía sentirla. El peso de cada ojo en la habitación sobre él. La princesa tiene razón. Puedes luchar contra ella por el control, pero eso no cambiará el hecho de que ella es el futuro de los Arali. Oh, si quieres enfrentarte al Draer, tendrás que enfrentarte a la verdad de quién es ella. Ella es la que unirá a la gente, no tú. La habitación quedó en silencio. Las palabras de Eric fueron audaces, y mientras colgaban en el aire, pudo ver la sorpresa en los rostros de los miembros del consejo. Torren, sin embargo, permaneció impasible. Los ojos estaban duros, fríos. «Esto no ha terminado»,
princesa, dijo Torren en voz baja, su voz como una piedra siendo arrojada al agua. No me inclinaré ante ti. No, todavía. La mirada de Sar nunca vaciló. Entonces tendrás que elegir, Marsal. A. Futuro donde la gente está unida bajo un líder en el que confían o un futuro dividido por el miedo y el control. Elige sabiamente. Después de eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, con la espalda recta y el rostro como una máscara de determinación. Eric la siguió, sintiendo que el peso de momento se asienta a su alrededor. Fuera de la cámara, en los silenciosos pasillos, Sara respiró hondo, dejando que la tensión de la reunión se escapó. Pero Arik podía ver el agotamiento en sus ojos, el cansancio que se había sentado profundamente en su interior. Ella. Lo hiciste bien, dijo Ari con voz suave. Sara no respondió de inmediato. Ella simplemente caminó hacia adelante, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Por último, después de una larga pausa, ella habló. No sé si puedo ganar esto, Arik. Hay tantos que quieren verme fracasar, tantos que temen en lo que podría convertirme. Arik se acercó a ella, ofreciéndole su apoyo silencioso. No tienes que hacerlo solo. Estoy contigo. Pase lo que pase, no lo haré. Déjate. Ella lo miró entonces, sus ojos suavizándose por un momento antes de endurecimiento de nuevo. No les tengo miedo, pero temo lo que pueda perder. Un exprimido. Su mano. No me perderás. Promesa. Y en ese momento, por primera vez, Sara se permitió creerlo. Los días siguientes se sintieron como un torbellino de reuniones de estrategia, negociaciones tensas y momentos tranquilos de reflexión. La amenaza del Draer se hacía más real cada hora, y el papel de Sara como la líder de su pueblo se estaba volviendo más claro. Ella sabía que se acercaba el momento de actuar, pero la parte más difícil, convencer a su gente y al consejo de que la apoyara, no era algo que pudiera resolverse en una sola reunión. ¿Cómo? Sara paseaba por sus aposentos privados. Arik la observaba de cerca. Había algo diferente en ella ahora. Algo más fuerte, más decidido. Era como si la mujer que había estado escondida detrás de un velo durante tanto tiempo finalmente hubiera salido a la luz. Pero, a pesar de la fuerza que exudaba, Arik podía ver el miedo en sus ojos. El miedo de lo desconocido. El miedo a perder todo por lo que había trabajado. Sara, él dijo en voz baja, dando un paso adelante. No puedes luchar contra esto solo. Lo sabes, ¿verdad? Sara se volvió hacia él, con expresión pensativa pero distante. Lo sé, pero a veces siento que estoy sola. Eric, el consejo, quieren verme fracasar. Y la gente, son tan dividido. Puedo sentir el peso de sus dudas cada vez que me presento ante ellos. Ark dio un paso más cerca, con la voz firme. No estás solo. La gente está dividida, porque se ha mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. Pero una vez que vea lo que puedes hacer, una vez que vean quién eres realmente, ellos te seguirán. Ya has empezado a cambiar las cosas. Sara hizo una pausa, sus dedos rozando el borde de su escritorio. Y espero que tengas razón. Pero los Draer se acercan cada día más. Si no puedo unir a mi gente, puede que no tengamos una futuro por el que luchar. Arik se adelantó y le puso una mano en el hombro. Tendrás ese futuro. Tú solo necesitas confiar en ti mismo. Confía en que no eres la misma persona que eras cuando llegaste al trono por primera vez. Ara asintió, pero la preocupación aún persistía. A sus ojos, tengo que ser más que un líder, Arik. Tengo que ser un símbolo. Y tengo que inspirar a mi gente a luchar con todo lo que tienen. Pero todavía hay demasiados que quieren verme caer. Arik se encontró con su mirada, sus ojos llenos de comprensión. Entonces lucharemos por ti. Juntos. A la mañana siguiente, Sara se paró ante el consejo de nuevo. Esta vez no había velo, ni símbolo de protección. Fue solo ella parada al frente de la habitación, lista para enfrentar la tormenta que estaba por venir. La sala del consejo fue lleno de un aire de tensión que parecía presionar a todos. Los miembros estaban sentados, con el rostro serio y los ojos entrecerrados cuando Sara entró en la habitación. Gran Mariscal Turín ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, su fría mirada fija en ella mientras se acercaba. Su Alteza comenzó. Su
Voz suave, pero firme. Espero que entiendas la gravedad de la situación. El Draaer no espera que estemos listos. Atacarán pronto, y nosotros. Debe estar preparado. Sara asintió, dando un paso al frente para dirigirse al consejo. Y, comprenda la urgencia, Marsal Torín, pero no estamos listos. No solo en términos de fuerza militar, sino en términos de unidad. Necesitamos reunir a nuestra gente para inspirarlos a luchar por algo más grande que solo la supervivencia. Un murmullo corrió a través del consejo, y Sara pudo ver el escepticismo en sus ojos. Pero ella no retrocedió. En cambio, ella dio un paso hacia adelante, su postura fuerte. «Ya no soy la princesa que has tratado de controlar», dijo, sonando su voz por la habitación. «Soy el líder de los Archali. Haré lo que sea necesario para garantizar que estemos unidos contra él». Los ojos de Torín se entrecerraron. Siempre ha sido una amenaza para este imperio. Sara, tus ideales son peligroso. Es posible que te hayas ganado la lealtad de la gente por ahora, pero ellos no seguirán a un líder que coloca la suya propia. Ideales por encima de la seguridad del imperio. Los ojos de Sara brillaron. Estás equivocado, Marsal. La gente no necesita miedo para. Sigue. Necesitan esperanza. Necesitan saber que no son solo súbditos bajo una corona. Ellos necesitan. Sepan que son parte de algo más grande. Necesitan creer en su futuro. Eric parado justo detrás de Sara. Podía sentir la creciente tensión en la habitación. El consejo estaba dividido. Algunos asentían, claramente influenciados por sus palabras, mientras que otros parecían dispuestos a discutir. Pero no era solo el consejo lo que Sara necesitaba conquistar. Era ella. Gente. Y eso no era algo que pudiera hacer sola. «Lideraré esta lucha», continuó Sara, con la voz firme, «pero yo. No conducirá con miedo. Debemos unirnos bajo la bandera de la esperanza, no de la tiranía». Pocos miembros del consejo se movieron en sus asientos, intercambiando miradas. Hubo un momento de silencio antes de que Torren hablara. De nuevo, su voz fría y calculadora. «¿Y qué esperas que hagamos, princesa? Ya nos hemos comprometido. Recursos para la defensa del reino. No podemos darnos el lujo de concentrarnos en unir a la gente cuando el enemigo está a nuestro alcance». Puerta. La mirada de Sara se endureció. «No te pido que dejes de luchar contra Marsal, pero pídales que se unan a mí para mostrarle a la gente que no estamos divididos, para mostrarles que tenemos un futuro que vale la pena, luchando por». Durante un largo momento, nadie habló. La tensión era casi insoportable. Luego, una de las concejalas más jóvenes, una mujer que había apoyado a Sara desde él, comenzando, se paró y habló. «De acuerdo con la princesa», dijo con la voz firme, «no podemos simplemente luchar para sobrevivir. Debemos luchar por algo más. Si no podemos inspirar a la gente, perderemos, antes de que el Draaer siquiera nos alcance». Sus palabras tocaron la fibra sensible de los demás en la habitación. Lentamente, uno a uno, más. Los miembros del consejo comenzaron a asentir. Sus expresiones cambiaron a medida que se dieron cuenta de la verdad en las palabras de Sara. La tensión en la habitación se movió y Sara pudo ver que había comenzado a conquistarlos. Trump permaneció en silencio, su rostro ilegible, pero el daño ya estaba hecho. Sara se había afianzado en él. Consejo. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Sara y Arik se quedó de pie juntos en el balcón de sus aposentos. La ciudad se extendía ante ellos, las luces de la ciudad, parpadeando como pequeñas estrellas en la distancia. Por un momento, solo hubo silencio. Entre ellos, tranquilo, pacífico. Sara miró al horizonte. Sus pensamientos pesaban. «No sé si puedo hacerlo. Esto, Arik, siento que les estoy pidiendo mucho, pidiéndoles que crean en algo que nunca antes habían visto». Arik se acercó, de pie junto a ella. «Creerán en ti, Sara. Ya lo hacen. El consejo podría resistirse, pero ellos vendrán por ahí. Les has demostrado quién eres y ahora ven la fuerza en ti». Sara se volvió hacia él. Ella, ojos suavizantes. «No sé qué haría sin ti». Arik encontró su mirada. Su voz se mantuvo firme. «No tendrás que hacerlo. Estoy contigo, Sara. Lucharé a tu lado. Lo que venga». Por primera vez en lo que parecían años, Sara permitió, para relajarse, para dejar ir el miedo que la había estado frenando.
Ella tenía Eric a su lado, y eso le dio la fuerza para enfrentar lo que viniera después. Ella miró hacia las estrellas de nuevo, una nueva determinación en su corazón. Estamos listos, dijo, con la voz tranquila, pero lleno de convicción. Mañana comenzamos la lucha por nuestro futuro. Y como él, dos de ellos estaban juntos, el silencioso zumbido de la ciudad que los rodeaba, sabían que el amanecer de un nuevo día era, subiendo, un día en el que se unirían contra el Draer, contra sus miedos y contra las fuerzas que trató de separarlos. Juntos forjarían un nuevo futuro.